Hola, buenas, bienvenidos a Hecho por Capricho, el podcast donde discutimos temas bizarros, extraños o cualquier cosa que se nos ocurra. Yo soy Aletia Fonseca y el día de hoy vamos a hablar de alguien. Yo conocí a este caso en prepa porque un profesor nos habló de él y se me hizo como súper interesante y muy como unique. Hoy vamos a hablar de Joseph Merrick, mejor conocido en la historia como el hombre elefante. La neta, qué mal plan que le llaman así, pero pues así lo conocen. Comencemos con un poema que se encontró entre sus pertenencias después de morir. Abro comillas. Es cierto que mi forma es muy extraña, pero culparme por ello es culpar a Dios. Si yo pudiese crearme a mí mismo de nuevo, procuraría no fallar en complacerte. Si yo pudiese alcanzar de polo a polo o abarcar el océano con mis brazos, pediría que se me midiese por mi alma. La mente es la medida del hombre. Cierro comillas. Qué deep, qué profundo ese Joseph. Joseph Carey Merrick nació en Inglaterra en agosto de 1862. Durante su vida fue conocido por sus malformaciones desde el año y medio de edad. Como se esperaba, desafortunadamente fue víctima del rechazo social y pues ya saben lo que hace la gente con las personas que son diferentes. Fue hijo de un matrimonio conformado por Joseph Rockley, comerciante, y Mary Hayne Merrick, su madre. Esta notó pequeñas verrugas al bañarle alrededor de los años 4 o 5 y comenzaron a formársele bultitos en los huesos o como malformaciones, y después su cuerpo comenzó a tener un desarrollo, por así decirlo, anormal. Si esto no fuera poco para el pobre vato, se cayó y quedó cojo. O sea, se cayó en las escaleras del boco. ¡Ah! Como adulto llegó a medir 1.57 metros. Y pues toda su complexión, todo esto le afectó socialmente desde niño, ya que no podía jugar con otros y pues realmente los otros tampoco querían jugar con él. Su madre estaba como muy insistente de que fuera a la escuela, y cuando ya se empezaban a ver las deformaciones, la gente se agrupaba en la calle para verlo, cosa que ocasionó que Mary Jane, o sea su madre, lo llevara y recogiera de la escuela. Joseph, qué madre tan amorosa. Joseph pasó toda su infancia con su madre, haciendo que la recordara como alguien cariñosa y entregada a sus hijos. Joseph no fue hijo único, porque tuvo 2 hermanos, pero ambos murieron, el primero de escarlatina y el segundo de mielitis y convulsiones, con lo que podemos asumir que pues la genética de estos carnales no era la mejor, ¿o no? Pero pues, la neta, pobre vato, porque su vida estuvo lleno de desgracias ya desde que nació. Literal, este hombre es la definición de que todo comenzó desde que nací. Y después continuamos con cuando ya era niño. Su mamá fallece cuando él tiene 11 años, cosa que fue como súper tremenda para él, porque pues la mamá era la única persona que lo quería y le mostraba amor verdadero y que lo había cuidado. Su padre se casa después con otra mujer, quien lo despreciaba, y años más tarde él mismo describe, abro comillas, junto con mi deformidad, ella fue la razón por la que mi vida fue una miseria absoluta. Se burlaba y se mofaba tanto de mí que no volvía a casa para las comidas, sino que permanecía en la calle con el estómago vacío, cierro comillas. Imagínense qué persona tan horrible. Además de burlarse e ignorar las dificultades que traía su condición, esta madrastra y nueva hermanastra que traía con ella le exigieron trabajar y ganar dinero para aportar a la casa, diciendo que se agarraba de sus malformaciones para no hacer nada. Y también haciéndole gestos groseros, tratándolo mal, como quitarle el plato de comida cuando aún no terminaba, diciendo que él no había aportado lo suficiente como para estar comiendo. Esta doña era muy densa. Consiguió trabajo en una fábrica de cigarros, donde trabajó por 2 años hasta que su mano creció tanto que le impidió seguir enrollándolos y lo despidieron. ¡No, Joseph, no! Los malos tratos lo llevaban a escapar continuamente de su casa. Su papá lo buscaba y lo encontraba, pues, obviamente en la calle, y él solo accedía a regresar si se prometía que se le trataba mejor. Pero pues esto pasó varias veces, o sea, siempre le prometían que lo iban a tratar mejor y pues esa promesa pues obviamente no se cumplía. Y además, sus huidas de por sí emocionalmente dolorosas también lo eran físicamente, ya que su cadera estaba gravemente deformada y, como mencionamos anteriormente, se cayó, entonces pues
Quedó cojo el pobre bro. Su padre le consiguió una licencia de vendedor ambulante para vender artículos de la mercería que él mismo tenía y evidentemente y debido a su imagen fue un fracaso total. Nadie le quería comprar a este compa Joseph. Con la adolescencia también crecieron sus padecimientos, su mandíbula se deformó y un tumor crecería justo encima de la boca, impidiéndole hablar. Niños y grandes se agrupaban para decirle cosas feas y molestarlo. O sea, neta, desgracia tras desgracia. La madrastra, la presión de su padre y un castigo físico hizo que este compa Joseph dijera, ¿saben qué? Ya basta de estupideces. Y se escapara definitivamente de su casa a la corta edad de 15 años. De día vendía lo poco que le quedó de la mercería de su padre y de noche dormía en la calle. Un tío, hermano de su papá, al ser alertado de la situación por los vecinos, lo buscó y lo acogió en su casa. Gracias, tío, por brindarle algo de amabilidad a esta persona. Por 2 años, al saber de la situación de maltrato en la que vivía y la relación con su padre. Este tío empezó a decirle al papá de Joseph como de, no, pues ¿sabes qué? Te le estás volando. Neta, qué mala onda. ¿Qué onda? Y pues el padre de Joseph fue de que a ti no te importa. Entonces obviamente su relación se empezó a desgastar. Y en 1879, otra desgracia, el gremio local de vendedores dijo que Joseph daba mala imagen y se solicita que no se renueve su licencia. Viejos malditos. Además, la casa del tío era muy pequeña y esperaban un hijo, lo que hizo a Joseph pensar en que no quería abusar de su amabilidad. Así que en contra de la misma voluntad de su tío, ingresa a Leicester Union Workhouse. Las condiciones de estos lugares eran muy duras y nuestro amigo el Joe estuvo ahí 12 semanas. Se salió y pensó que nadie como él tendría nunca un trabajo digno, así que decide volver para permanecer ahí 4 años. 4 años, o sea, pobre pato. Después se opera la protuberancia en forma de trompa de elefante que dio su apodo. Le quitan medio kilogramo de tejido, ayudándolo a comer mejor y hablar con mejor dicción. Mientras se recuperaba dijo que ya no regresaría ya y mejor pensó en cómo alguien como él podría ganarse la vida. Es decir, o sea, neta, o sea, pobre vato. Y así fue como pensó en exhibirse en ferias ambulantes. De esta forma busca a Sam Thor, que se encontraba en el pueblo en ese momento. Sam Thor era un promotor de ferias que en cuanto lo vio dijo, de aquí soy, y lo metió al circo ambulante. Joseph se sumó a las giras organizadas por Thor y fue parte del circo itinerante que mostraba en todo Londres a los, entre comillas, fenómenos. Bien grosero el Thor. Una de las exhibiciones se realizó en una tienda frente al hospital de Leicester, hasta donde se acercó el destacado cirujano Frederick Treves, avisado por sus alumnos que sabían que pues, le gustaban las cosas como los casos extraños y sin cura. El Treves quedó impactado, el cual le hizo un reconocimiento médico para hacer la historia sencilla. Le hizo un reconocimiento médico, como que dijo, a ver, ¿qué tienes? Vamos a ver tus tumores. Y para hacer la historia sencilla se lo llevó al hospital varios días, donde se le exploró y se enseñó a otros médicos. Pero dijeron que era incurable y que por eso mismo no podía quedarse en el hospital. Pero él, o sea, Joseph, le dice al doctor, no, doc, yo no quiero volver al hospital. Todos me estaban viendo, me sentí como ganado, la neta que feo. Y en ese tiempo nuestro hombre, el Joseph, casi no tuvo conversación con el doctor porque pues, tenía pena de que no podía hablar y no le entendían, lo que hizo pensar al doctor. Tips, que padecía de un retraso mental. Así fue como continuó en la exhibición hasta que la policía la clausura por, en comillas, indecente, debido a su aspecto. O sea, literal clausuraron toda la bendita exhibición por el pobre Joseph. Lo que llevó a Tom Norman a decir, ¿sabes qué, hijo? Te vas a Italia con este carnal, un vato que se llamaba Ferrari, porque pues no podía hacer ninguna exhibición si estaba él en ella. Pero las leyes de por allá, por la región europea, por donde está Italia, porque según yo también era Bélgica y así, eran muy densas con respecto a exhibiciones humanas, por lo cual cerraban casi todas en las que estaba Joseph presente. Lo cual llegó a bro Ferrari a abandonar al pobre Joseph a su suerte después de haber trabajado 2 años con él. Ni siquiera fue de que, no, bro, ¿sabes qué? Vamos, ya estuvo suave, ya no puedo hacer nada más contigo. O sea, fue de que, bueno, ahorita vengo y lo dejo ahí en la calle en Bélgica.
Se regresa con mucha dificultad a Londres ya que no querían dejarlo subir a los barcos y trenes. Logra subirse escondido, pero pues lo descubren y al bajar en la estación, o sea, porque primero se sube a un barco como ya súper escondido, se baja del barco, se sube al tren súper escondido con un gorrito in disguise y después, ya que se baja del barco, ya lo descubren. Entonces la gente se aglomera y dice de que a ver al cine, le quita la gorra, la policía se acerca y bro ya estaba en medio ataque de ansiedad porque pues pobrecito. Y lo único que logra es sacar la tarjeta que le dio el doctor Treves, conservada aún después de 2 años. El doctor lo ingresa al London Hospital bajo el agua, juas, lo que le genera problemas, pero le vale, la neta. Y le genera problemas porque el hospital no aceptaba enfermos crónicos. Entonces estaban viendo qué hacían con él, que si lo mandaban para allá o para acá, y al director se le ocurrió anunciar ayuda económica para poder justificar tenerlo ahí. Lo cual fue un gran éxito de parte de la alta sociedad inglesa que se interesó mucho en nuestro amigo el Joseph, convirtiendo así al hospital en su último hogar. Ya cuando agarró confianza se escapaba de su cuarto y las enfermeras lo regresaban con miedo a que otros pacientes lo vieran y se asustaran. Poco a poco Joe comienza a sentirse bien y sin el peso de la vida. Sin ser juzgado, se dedica a la lectura de novelas y escritura. Además comienza a recibir visitas, entre ellas muy famosas como la de la princesa de Gales en ese entonces, quienes se sorprendían de lo educado y sensible que era. Ahora, en la mañana del 11 de abril de 1890, se encuentra a nuestro amigo sin vida. Se queda dormido, lo que causa su asfixia, ya que por el tamaño de su cabeza no podía dormir acostado. Qué triste. No, Joseph. Aunque hay análisis que dicen que murió igualmente por el peso de su cabeza. O sea, no tanto porque se durmiera acostado, sino porque estaba dormido y se le va la cabeza y pues, el peso. Porque se lesionó el cuello por el peso de la cabeza. Este vato sufrió un buen. O sea, se echó a llorar porque una mujer una vez le dio la mano y al no sentirse rechazado dijo, ¡ah! Pero si bien hay que reconocerle algo, es cómo aún después de ser humillado y literalmente despreciado por la sociedad, se mantuviera libre de rencor o ir hacia la vida, siendo así objeto de la creación de un libro hablando de su personalidad, titulado El hombre elefante, un estudio acerca de la dignidad humana, escrito por Ashley Montagu. Además, contaba con una inteligencia superior a la media de su época. ¿Quiénes eran los verdaderos monstruos? ¿Él o la sociedad? Chon, 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 chon. Tras su muerte, encontraron entre sus pertenencias 2 hojas en las que escribió su breve autobiografía y un poema que se cree escribió durante una de las visitas del poeta Isaac Watts. Travis tomó como muestras de la piel y los tejidos del cadáver de Joseph. Y los dejó listos para ser analizados, pero que se perdieron durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. O sea, este vato neta tenía mala suerte hasta después de muerto el bro. También se ocupó de que un experto tomara moldes exactos del cuerpo de su amigo para reproducir las deformaciones que padecía, y que también fuera estudiado en la posteridad. El excelente trabajo de moldes fue analizado un siglo después por un prestigioso equipo de dermatólogos. También mandó a guardar con técnicas de conservación todos sus huesos, los cuales pudieron ser radiografiados y estudiados en la década de 1990. Con lenguaje y vocabulario extenso de carácter genuino e infantil y maravillado por la vida, este hombre es un ejemplo de vida y de que no debemos ser buleadores. Sean amables con las otras personas, por favor. Y menos por ser diferentes. Lo bueno de esta historia es que tuvo un final feliz. Pero esos años fueron de los mejores para nuestro compañero. Pero ¿cuál fue su enfermedad? Ustedes se han de preguntar desde dónde me estén escuchando. El primer y único diagnóstico emitido en vida fue el del Dr. Travis, donde se decía que padece una combinación de cutis laxa y neurofibroma, lo que indicaba que sus deformaciones óseas eran causadas por su sistema nervioso. Ahora, ya más acercados a nuestra época y después de que el infame David Lynch se echara una película haciendo más conocido el caso, Michael Cohen y John Tibbles de la Universidad de Dalhousie publican un estudio en el British Medical Journal donde se propone que Merrick sufría el síndrome de Proteus, un rarísimo trastorno de base genética descrito por Cohen, pero cuya causa era aún desconocida. Ahora, ¿qué es el síndrome de Proteus?
Es un trastorno que se caracteriza porque las personas que lo padecen tienen un crecimiento masivo, rápido y desproporcionado de algunos de sus huesos y tejidos. Enfermedad genética provocada por una mutación durante el desarrollo del embrión. En el momento del nacimiento la apariencia es absolutamente normal, pero después los síntomas comienzan a aparecer a partir de los 2 primeros años de vida. Hay en torno a 500 personas en todo el mundo afectadas por esta dolencia. Espero que estén bien y comiéndose un pancito. Actualmente, el museo del hospital no exhibe el esqueleto de Joseph, porque, para esto, ya no dejaron su esqueleto, todas sus cosas, de que su molde de su cabeza. Y después el hospital el museo de ese mismo hospital puso su esqueleto exhibición. Si buscan en Google de que hombre elefante esqueleto, pueden verlo porque podías irlo a ver, a checar ahí de que, la madre. Pero ahorita ya no, ya lo quitaron. Pero siguen exhibiendo algunas de sus pertenencias, como un sofá con ruedas, cartas manuscritas, el libro de admisiones del hospital, con su entrada y el gorro con el trapo cosido que le cubrían la cara y la cabeza. Y también los vacíos de yeso que le realizaron a su cadáver. Y así, llegamos al final de la historia de nuestro amigo Joseph. Nunca lo había investigado más a fondo, pero me acuerdo que cuando estábamos en prepa, un maestro nos habló de esa historia, porque no sé qué, estábamos hablando de Londres o de ese momento, ya saben. Y yo dije, pobre vato, pero no me imaginé que su vida fuera tan trágica, o sea, neta, la peor de las suertes. ¿Ustedes qué opinan? Yo opino que la neta no merecía ser tratado como fue tratado. O sea, siento que las personas siempre vamos a ser diferentes una de otra y que normalmente la regla, entre comillas, es que nos veamos iguales. No iguales como de, me voy a maquillar diferente. O sea, iguales como 2 piernas, 2 manos y así. Pero realmente, o sea, somos 7 billones de personas. No vamos a todos salir de que, sí, ¿sabes? Somos humanos. Somos creaciones como orgánicas. Obviamente va a haber momentos o casos donde no pase la regla. Y no por eso necesitamos ser malditos o mala onda con las personas. O sea, simplemente puedes vivir tu vida y decir, bueno, y seguir. No tienes que pararte y decirte que, maldito. Porque, o sea, realmente si Joseph hubiera vivido una vida normal, hubiera seguido hubiera como no sido atacado ni molestado, tal vez su vida no hubiera sido tan horrible. O sea, de por sí ya suficiente tenía con la condición que tenía y todavía venía la gente a hacer la vida imposible. Pero bueno, ese es el capítulo del día de hoy, de esta semana. Síganos en Hecho por Capricho en Instagram. A mí me pueden seguir como Aletia Fonseca en Instagram y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escucharlo si llegaron aquí y me pueden comentar qué les pareció. Please. Gracias y bye bye.